De hecho, tenemos evidencia antigua de esto en forma de diálogos de Platón, donde habla de los últimos días de la Atlántida. Algo está enterrado a 3 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Y Linda Moulton Howe dice que es más antiguo que la última era glacial. Durante 25 años, permaneció en silencio. Ingenieros navales, oficiales del NORAD, científicos y contratistas militares acudieron a ella uno por uno. Le contaron lo que vieron allí abajo y le hicieron prometer que esperarían. Ahora la mayoría de ellos han muerto. Su escuadrón voló bajo tierra hacia el interior de la Tierra. Se transforma en una zona exuberante y verde, y él no puede creer lo que ven sus ojos. Pero ese es solo el comienzo de su extraordinaria historia. Y Linda finalmente ha decidido romper su silencio. Porque, en sus propias palabras, la gente necesita saber qué encontraron esos hombres bajo el hielo y qué no es una cueva, ni una ruina, ni nada que la historia humana haya registrado jamás. El primer testigo. El primer fantasma fue un ingeniero de vuelo de la Armada de los Estados Unidos. En 1982, fue asignado a una misión de suministro rutinaria desde la estación McMurdo con destino a un campamento de investigación remoto en lo profundo del interior de la Antártida. Tripulación estándar, carga estándar, ruta estándar. El tiempo era malo, pero era el tipo de mal tiempo que su tripulación había atravesado cientos de veces. Entonces falló el equipo. El avión se vio obligado a aterrizar en una cresta muy lejos de donde se suponía que debía hacerlo. El viento los golpeó de lado. La temperatura bajó tanto que la piel expuesta se congelaba en segundos, y el metal del avión parecía quemar cuando su guante lo rozaba. La tripulación se puso a trabajar rápido porque todos a bordo entendieron que solucionar el problema y volver a volar era la única forma de regresar a casa. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Mientras los demás trabajaban, el ingeniero se apartó del avión y miró hacia la cresta de la montaña. Algo le llamó la atención. Unas formas en la distancia que no coincidían con nada de lo que las rodeaba. Líneas limpias, ángulos agudos, superficies demasiado lisas, demasiado uniformes, demasiado perfectas. El hielo no se forma así. La nieve no se esculpe en ángulos rectos. Dio unos pasos más cerca, y luego unos más. Lo que vio a continuación lo dejó helado. Parte de una estructura enorme sobresalía del suelo donde el viento había arrancado el hielo, de forma sólida. No parecía roca, no parecía hielo. Parecía algo construido, algo puesto allí a propósito por manos que sabían exactamente lo que hacían. Antes de que pudiera acercarse más, la radio se activó. El piloto le ordenó regresar al avión inmediatamente. Se dio la vuelta y se alejó de lo que fuera, diciéndose a sí mismo que volvería y miraría bien la próxima vez que volara esa ruta. Había una entrada al centro de la Tierra a través del Polo Sur, y él llevaba aviones al sur por debajo del Polo Sur. Y cuando lo hizo, descubrió que al volar sobre el polo, nunca tuvo la oportunidad. Cuando el avión aterrizó de vuelta en la base, los oficiales de inteligencia ya estaban esperando. La tripulación fue separada. Cada hombre fue llevado a una habitación diferente e interrogado por separado. Los registros de vuelo fueron recogidos y sellados como clasificados. Y entonces, en algún momento de 1998, a principios de sus 70, sentado solo en su sala de estar, tomó el teléfono y llamó a Linda Moulton Howe. Habló durante horas. Le dio la fecha, la ruta de vuelo, los nombres de la tripulación, la descripción de la estructura en la cresta. Su voz no tembló al principio, pero cuando llegó a la parte sobre los oficiales de inteligencia esperando en la pista, se volvió inestable, como la voz de un anciano que ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Linda no lo interrumpió, no lo presionó, lo dejó hablar hasta que terminó. Y cuando terminó, le dijo que estaba cansado y colgó. Antes de que hable el siguiente testigo, tómese un segundo y haga clic en suscribirse. La mayoría de los hombres de esta historia ya no están. Los que aún viven se están quedando sin tiempo para contarla. Y Linda se está quedando sin tiempo para contarla por ellos. Si quieres que esta historia sobreviva, lo mínimo que puedes hacer es asegurarte de que el algoritmo la mantenga visible. El extraño patrón. Linda no se apresuró a publicar el testimonio del ingeniero. Revisó su historial de servicio, confirmó su rango, su trayectoria profesional y las misiones que había realizado. Todos los detalles que le dio resultaron ser ciertos. Era exactamente quien decía ser. Pero un hombre, un avistamiento, una cresta en medio de la Antártida no eran suficientes. Así que archivó su testimonio y lo mantuvo en privado. En ese momento, no tenía ni idea de que acababa de escuchar la primera pieza de un patrón que tardaría 20 años más en revelarse por completo.
Entonces, otras personas empezaron a contactarla. No todas a la vez. Al principio, poco a poco, luego con un flujo constante a lo largo de los años. Provenían de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, de diferentes países y de diferentes décadas. Ninguno de ellos se conocía. Ninguno había comparado notas. Y, sin embargo, cuando ella puso sus testimonios uno al lado del otro, describían lo mismo. Un geocientífico la contactó para hablarle de los estudios de radar de penetración de hielo que había realizado durante una misión en la Antártida. Sentado en su oficina en casa una noche, con la puerta cerrada y la lámpara tenue, le dijo que el radar había detectado algo que no debería haber estado allí. No eran pequeñas gritas, ni cuevas naturales, sino grandes espacios vacíos en las profundidades del hielo, con formas demasiado regulares, demasiado organizadas, demasiado limpias para ser obra de la geología. Presentó su informe y esperó una respuesta. La respuesta llegó rápidamente. Su supervisor guardó silencio al teléfono y luego ordenó que se clasificaran los datos. En cuestión de horas, las lecturas desaparecieron del sistema. Todo su equipo fue reasignado. Le dijeron sin rodeos que jamás había visto lo que había visto. Guardó la copia impresa. Le contó a Linda que la mantuvo pegada con cinta adhesiva en el interior de un cajón durante años solo para poder abrirlo de vez en cuando y recordarse a sí mismo que era real. Luego apareció un testigo de un batallón de construcción de radio CB de la Marina. Llamó a Linda desde la mesa de una cocina en algún lugar del medio oeste estadounidense. Su voz era baja, como si temiera que las paredes lo escucharan. Su unidad había sido trasladada en avión a un lugar a kilómetros de cualquier estación de investigación conocida. No hubo sesión informativa científica. No había geólogos que explicaran las características de las rocas locales. Este gran cambio en la reducción de especies se produjo cuando el plancton se vio obligado a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de hielo y nieve, claramente visibles en muestras de suelo de hace 33 millones de años. Solo había una orden: perforar hacia abajo. Perforaron durante días. Cuando el pozo alcanzó la profundidad deseada, bajó sujeto con un arnés. Al principio, estaba solo. El único sonido era su propia respiración dentro de la capucha. Vio contra qué habían chocado. Paredes metálicas lisas, demasiado perfectas para ser naturales. Se curvaban desde el fondo del pozo hacia la oscuridad en ambas direcciones. Se quedó de pie en el fondo del agujero, en la oscuridad, y sintió un miedo que jamás había experimentado. El tipo de miedo que no proviene del peligro, sino de la comprensión. Le dijo a Linda que no podía expresar con palabras lo que creía estar viendo. Hubo una larga pausa en la línea. Cuando finalmente volvió a hablar, todo lo que quería saber era: si ella pensaba que quien lo había construido seguía allí abajo, un científico que trabajaba en la base argentina Esperanza en la península antártica, se puso en contacto a continuación. Piénsalo un segundo. Un investigador en una base extranjera sin conexión con la cadena de mando de la Marina de los Estados Unidos. Llamando a una periodista estadounidense porque se había quedado sin personas a las que pudiera contárselo con seguridad. Le dijo a Linda que su equipo extraía ocasionalmente objetos de núcleos de hielo de más de 12,000 años de antigüedad. Los objetos no parecían naturales. No se parecían a nada que debiera haberse congelado en el hielo de esa época. Y cada vez que algo inusual emergía del suelo, el personal militar llegaba en cuestión de horas. Se tomaban muestras. No se presentaba ningún documento. No se redactaba ningún informe. Era como si los descubrimientos nunca hubieran ocurrido. Un piloto se puso en contacto con otra pieza. Le dijo a Linda que había una zona restringida en la Antártida que no aparecía en ningún mapa oficial que él hubiera visto. Los aviones civiles no podían entrar. Incluso los pilotos militares necesitaban una autorización especial para volar cerca de ella. Una vez le había preguntado a un superior qué había en esa zona. Su superior le dio 3 palabras y lo dejó en silencio.
Un proyecto de investigación delicado. Luego le dijeron que dejara de preguntar. No volvió a preguntar, pero le contó a Linda que, durante el resto de su carrera, cada vez que volaba una ruta que lo llevaba a unos cientos de millas de esa zona, se sorprendía mirando de reojo por la ventana de la cabina, sabiendo que había algo allí abajo que nadie nombraría. Linda extendió estos relatos frente a ella y los observó fijamente. Los hombres eran desconocidos entre sí. Habían servido en décadas distintas, en diferentes puestos, bajo diferentes banderas. No tenían forma posible de coordinar sus historias. Y, sin embargo, todos y cada uno de ellos señalaban lo mismo. Algo grande, algo estructurado, algo oculto bajo el hielo, algo poderoso. La gente no quería que nadie hablara de ello. En 2016, el hombre que lo uniría todo entró por su puerta. Las estructuras enterradas. Era un oficial retirado del NORAD con autorización de seguridad clasificada. Había trabajado en una operación antártica a principios de la década de 2000. Linda lo describiría más tarde como la fuente más creíble que jamás había entrevistado en su carrera. Y esa es una carrera que abarca más de 40 años. Se sentó en la silla frente a su escritorio, dejó una carpeta y comenzó a hablar con la cadencia plana y organizada de un hombre que había informado a salas llenas de generales. No alzó la voz. No hizo pausas para enfatizar. Habló como habla un hombre que ya ha aceptado que lo que está a punto de decir sonará imposible y ha decidido que ya no le importa. Lo que le dijo no sonó como un avistamiento, sonó como una sesión informativa. Debajo de la capa de hielo de la Antártida Occidental, Dijo, a una profundidad de aproximadamente 2 metros, había estructuras que no pertenecían a la naturaleza. No eran formaciones rocosas. No eran anomalías de hielo. Fueron construidas, diseñadas, creadas por alguien con algún propósito, con un nivel de precisión del que la historia humana no tiene constancia. Sigue leyendo, porque aquí es donde la historia deja de ser una colección de avistamientos extraños y se convierte en algo completamente distinto. Él le dijo que las estructuras eran más antiguas que el hielo que las cubría. Habían sido construidas antes de la última era glacial. Eso significaba que ya estaban allí hace más de 12.000 años, cuando la Antártida no era en absoluto un páramo helado. Hace 12.000 años, el continente tenía un clima diferente. Ríos, bosques, condiciones que podían sustentar la vida. Lo que fuera que hubiera allí abajo había sido construido por alguien que vivía en una Antártida verde que ningún libro de historia ha descrito jamás. Continuó. Las primeras señales se habían detectado durante la operación High Jump, la famosa expedición de 1946 a 1947 dirigida por el almirante Richard Byrd. Las lecturas se registraron, se guardaron bajo llave y nunca se hicieron públicas. Durante los siguientes 70 años, las operaciones continuaron bajo diferentes nombres y banderas. Estados Unidos llevó a cabo misiones. La Unión Soviética llevó a cabo misiones. Rusia continuó donde los soviéticos lo habían dejado. Finalmente, China se unió. Ninguna de estas expediciones se consideró una expedición científica ordinaria. El oficial le dijo a Linda que se trataba de operaciones de recuperación. Esa palabra lo cambió todo. Recuperación significa que hay algo que recuperar. Significa que se están extrayendo objetos, materiales y tecnología del subsuelo para llevarlos a otro lugar. Los equipos no solo estaban cartografiando las estructuras, estaban entrando en ellas. En algunos lugares, las cuevas de hielo naturales les abrieron un camino hacia abajo. En otros, perforaron pozos profundos a través del hielo para llegar a los edificios que se encontraban debajo. Y lo que estaban encontrando no era una sola ruina aislada, era un complejo. Todo un sistema de estructuras extendido bajo el hielo, conectado, organizado, lo suficientemente grande como para ser llamado una ciudad. Y algunos de los objetos extraídos aún funcionaban. Los investigadores no podían explicar cómo funcionaban los dispositivos, no podían aplicarles ingeniería inversa. Pero los dispositivos estaban operativos después de 12.000 años, enterrados bajo 2 metros de hielo. Los objetos recuperados fueron transportados a instalaciones clasificadas para su posterior estudio. Ella quería algo que pudiera verificar. El oficial metió la mano en su carpeta y deslizó una hoja sobre el escritorio. Primero, unas coordenadas y luego otra hoja con documentos internos con secciones censuradas. Los documentos contenían nombres de proyectos vinculados a esas ubicaciones exactas. Dejó los papeles en su escritorio y se marchó. Unas semanas después, otro sobre llegó a su buzón. Dentro había otro conjunto de coordenadas y una breve nota manuscrita de un hombre al que nunca había conocido. Había trabajado en una operación de perforación clasificada en 2003.
y estaba dispuesto a contarle cómo habían llegado hasta allí. Las coordenadas de su nota coincidían con las que el oficial del NORAD ya le había dado. No eran similares, eran idénticas. Linda miró los dos papeles que yacían uno al lado del otro en su escritorio y comprendió que ya no estaba buscando una historia. Le estaban dando una. Las operaciones de perforación. Era contratista militar. Le dijo que el lugar al que lo habían llevado en avión coincidía con las coordenadas que el oficial del NORAD ya le había dado. Le confesó que no había dormido bien en años. Su equipo fue puesto a trabajar sin mucha explicación. Les dijeron que la perforadora se estaba instalando para acceder a una anomalía geológica. Eso fue todo. Ni una lección de geología, ni idea de lo que realmente estaban haciendo. Perforaron durante días. Las paredes del pozo brillaban blancas y azules bajo las luces de trabajo, con largas cintas de hielo congelado que corrían por los lados como venas. La abertura superior se hacía cada vez más pequeña a medida que descendían. Primero un círculo, luego una moneda, luego nada. Lo bajaron a una plataforma. A su alrededor solo había oscuridad, interrumpida por las luces de su casco y su equipo. El frío era diferente a todo lo que había sentido antes. Un frío que le hacía doler el interior de los pulmones con cada respiración. Entonces, a cierta profundidad, el hielo no se desvaneció lentamente en roca como debería haberlo hecho. Se detuvo de repente, limpiamente, como el final de una pared. La plataforma se detuvo. Bajó. El espacio al que entró no era una cueva. No era una cámara excavada por el agua o la presión. Era abierto, grande y con forma. Iluminó las paredes con su linterna. Había marcas, símbolos, largas filas de patrones que no coincidían con ningún sistema de escritura que hubiera conocido. El equipo permaneció en silencio, asimilando la escena, tratando de comprender lo que veían. Luego, más adelante, vio la puerta. Una abertura clara en la pared, enmarcada, con forma, una entrada que conducía a lo más profundo de aquel lugar. Quería cruzarla. Todos sus instintos le decían que lo hiciera, pero no tenía autorización. Solo un grupo reducido. Científicos y altos mandos militares estaban autorizados a avanzar. Los observó prepararse. Los vio cruzar y luego lo enviaron de vuelta arriba. Años después, cuando la enfermedad lo obligó a enfrentarse al final de su vida, tomó el teléfono y llamó a Linda desde una cama de cuidados paliativos. Su voz era débil. Tenía que detenerse entre frases para recuperar el aliento. Le dijo su nombre. Le dijo su nivel de autorización. Le dijo el año. Y luego le contó lo que había visto al fondo del pozo. Le habló de la puerta. Le dijo que lo había guardado en silencio durante demasiado tiempo y que no iba a seguir guardándolo. La gente necesita saberlo. Habían encontrado algo allí abajo que cambia la historia. Murió poco después. La evidencia recuperada. Linda siguió tirando del hilo y aparecieron más testigos. No hombres que hubieran estado en el fondo del pozo, sino hombres que habían manipulado lo que emergía de él. Un analista de imágenes satelitales le contó desde una oficina tranquila, al final de una larga carrera, que había visto formas inusuales en imágenes antárticas sin procesar antes de que las limpiaran y las publicaran. Secciones enteras de las fotos habían sido borrosas o eliminadas por completo. Otras secciones habían sido reemplazadas por un blanco liso y sin rasgos distintivos donde debería haber habido topografía. Alguien, en algún punto de la cadena de custodia, estaba lavando los datos antes de que llegaran a manos del público. Los originales existían. Él los había visto, pero el público solo vería la versión limpia. Le dijo a Linda que había dejado de confiar en cualquier fotografía de la Antártida que viera en la televisión o en una revista porque sabía lo que le faltaba. Un científico de materiales estudió brevemente muestras tomadas de operaciones de recuperación en la Antártida. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Cuando preguntó quién los probaría a continuación, nadie quiso decírselo. Un coordinador de logística que había trabajado con el programa antártico de la Fundación Nacional de Ciencias añadió otro detalle. Había visto listas de equipos que no se correspondían con ninguna misión de investigación normal. Herramientas pesadas de excavación, contenedores sellados diseñados para transportar objetos frágiles o peligrosos. Rutas de transporte conectadas directamente con el Departamento de Defensa, no con instituciones académicas. Lo que fuera que se estuviera sacando de la Antártida, no se dirigía a un laboratorio universitario. Iba a algún lugar con una valla más alta y un rastro documental más extenso. Linda también seguía escuchando el mismo detalle extraño de varios testigos. Los equipos electrónicos fallaron cerca de ciertos lugares. Las brújulas giraban sin control. Los instrumentos se apagaron. Las comunicaciones se interrumpieron.
Algo en esos sitios estaba interfiriendo con la tecnología de maneras que nadie podía explicar. Fuera lo que fuese, seguía activo, seguía emitiendo algo. Tras 12.000 años sepultada bajo el hielo, para 2020, Linda había reunido más de 15 testimonios fidedignos, coordenadas verificadas, detalles de operaciones cruzadas, nombres, fechas, rangos, misiones y declaraciones de personal militar, científicos, contratistas y oficiales que habían trabajado en la Antártida durante varias décadas. Había reunido un conjunto de pruebas que ningún otro periodista había logrado reunir sobre este tema. Y entonces sus testigos comenzaron a morir. Finalmente se reveló la verdad. Uno a uno, los hombres que le habían confiado sus historias se estaban quedando sin tiempo. Algunos eran ancianos cuando la contactaron por primera vez. Otros estaban enfermos. Algunos fallecieron inesperadamente. Cada muerte la afectó de la misma manera, al darse cuenta de que otra voz se había silenciado y que la responsabilidad de transmitir sus palabras recaía ahora directamente sobre sus hombros. El oficial retirado del NORAD, la fuente más creíble que jamás había entrevistado, falleció en 2022. Cuando recibió la noticia, algo cambió en ella. Se sentó en su escritorio durante largo rato esa noche, mirando su carpeta, mirando las coordenadas que él le había deslizado años atrás. Comprendió que se había convertido en el último archivo viviente de esos relatos. Si esperaba demasiado, si seguía ignorando los testimonios como lo había hecho con el primero en 1998, toda la historia moriría con ella. Décadas de trabajo, docenas de voces, todo perdido. En una entrevista de 2023, lo dijo sin rodeos. La gente necesitaba saberlo. Si ella no contaba esta historia completa, con todos los detalles y todas las fuentes que podía citar de forma responsable, entonces se perdería. Estos hombres habían confiado en ella. Tenía la responsabilidad de asegurar que sus testimonios perduraran. Esa decisión lo cambió todo. A finales de 2023, comenzó a recopilar lo que ella denominó un informe exhaustivo sobre la Antártida. Reunió todos los testimonios, todas las coordenadas, todos los detalles de las operaciones y todos los documentos que había reunido durante más de 25 años de investigación. A principios de 2024, comenzó a publicar partes del informe a través de su sitio web, earthfiles.com. Publicó las coordenadas donde los testigos habían reportado la existencia de estructuras. Desclasificó documentos de la Operación Salto Alto, incluyendo los que habían sido censurados, para que cualquiera pudiera ver exactamente qué se había ocultado y qué no. Y entonces hizo lo que más temen las personas poderosas. Les pidió a los asistentes que verificaran las pruebas por sí mismos. La respuesta de los gobiernos fue la que Linda ya esperaba. No hubo negaciones, no hubo confirmaciones, no hubo explicaciones, solo silencio. Y para Linda, ese silencio lo decía todo. Una historia de esta magnitud, con afirmaciones tan serias, normalmente genera una avalancha de reacciones negativas, comunicados de prensa, expertos y declaraciones oficiales que desmienten las coordenadas, los testigos y las cronologías. El hecho de que no recibiera respuesta alguna, ni una sola declaración de ninguna agencia, le confirmó que había dado con algo real, algo que los responsables habían decidido ignorar en lugar de abordar. El silencio no significa ausencia de respuesta. A veces, el silencio es la respuesta. Su historia no trata realmente sobre la Antártida. Trata sobre cuánto tiempo puede permanecer oculta la verdad bajo el agua antes de que finalmente salga a la superficie. Se trata de hombres comunes que vieron algo extraordinario, guardaron el secreto por orden judicial, al final de sus vidas, decidieron contarle la verdad a un periodista. Se trata de un periodista que escuchó, verificó, esperó y se negó a que esas voces desaparecieran cuando sus dueños lo hicieron. Puede que aún haya muchas cosas ocultas en este mundo, bajo el hielo, en bóvedas, en el silencio de quienes aún no se han decidido a hablar. Pero la diferencia ahora, gracias a Linda Moulton Howe y a los testigos que finalmente confiaron en ella, es que sabemos dónde buscar, sabemos qué preguntas hacer, sabemos que debemos seguir escuchando. Y sabemos, porque ella finalmente lo dijo en voz alta, que la gente necesita saberlo. Si esta historia te conmovió como a mí, deja un comentario abajo y dime qué testigo te pareció más convincente. El ingeniero de vuelo en la cresta en 1982, el contratista que vio la puerta o el oficial del NORAD que finalmente lo conectó todo. Entonces, suscríbete porque el próximo video te lleva al interior de la Operación High Jump.